El arte como la búsqueda de lo impenetrable, la manera de trascender la materia como ejemplificadora de la existencia, tanto externa como interna, la materia en lo exterior como reflejo de los conceptos internos que abarcan la estructura del ser. El artista como estructurador de una nueva simbiosis entre su interior y el exterior. El artista constructor de un camino que perdura en el tiempo. Un camino que se hace tránsito mientras que el propio artista lo circunda. El artista hecho imagen de sí mismo en la búsqueda de lo indefinible, en la búsqueda de aquello que no se puede encasillar y que encuentra en ese no encasillamiento la compostura de los componentes que hacen a la materia en su nueva modulación. El artista como transformador de la materia. La materia como ejemplificadora de lo que es, de la estructura inamovible. Y la materia incursionada por la voluntad del artista. Porque el artista moviliza su ser a partir de una voluntad, un deseo de trascendencia. Es un deseo de inocular a aquellas zonas que permanecen en estado en vías de putrefacción. O sea, el artista modifica su propio gen alterando el sentido de su estructura social, cultural, familiar. Es la capacidad de modificar el rumbo. Los sucesos de la vida ocurren e impregnan de un sentido al propio transcurrir. El propio transcurrir se convierte en la molécula estructurada en aquello que se establece como modus operandi, donde el ser va a encontrar su hábitat. El artista incursiona en la vida como si fuera una tela. Mi manera de producir este desequilibrio en las estructuras es exacto al mecanismo donde se produce el desequilibrio en una tela, que a los ojos dice la tela que ya está lista y sin embargo mi incorporación, mi modificación en vías de desarrollo actúa sobre aquello que pareciera estar ya definitivo. Entonces el artista transforma lo aparente en una constante evolución que circunda lo real, aparenta estar conectado a lo real. Pero lo real ya ha sido modificado del mismo modo que fue modificada esa tela que aparentaba finitud, aparentaba estar lista. ¿Para qué? ¿Qué es una obra que aparenta estar definitivamente lista? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para cumplir qué órdenes
tan estrictos del afuera que puede dictaminar que tal obra está en su punto cúlmine, o es buena o mala, o apetecible o desapetecible? ¿Qué es ese mundo que se inserta en la molécula del artista a través de la libre interpretación de su obra? ¿Quién es el artista que necesita de ese afuera vigoroso para ser, para completarse y para manifestarse como un ser en evolución? Porque el modo de preservar el ímpetu evolutivo es algo que particularmente yo elijo. Yo elijo permanecer en estado de evolución. Tomo las decisiones que sean necesarias para no interrumpir el proceso evolutivo que me lleva a contraponer las posiciones estables de la materia. La materia como espejo de las estructuras que componen la vida diaria. ¿A dónde va el artista con su obra? ¿A una isla? ¿A manifestarse en la soledad para no ser interrumpido y molestado y subyugado por el afuera? No, el artista interrumpe la normalidad. Cuando yo voy con mi auto todo pintado por la autopista, interrumpo el proceso de cada conductor que va de un destino al otro, amalgamado en su estructura, manifestando su deseo de arribo, y en el interín se cruza con mi auto, que es una obra de arte que se mueve y no puede dejar de producir un escalofrío. Ahora, ¿yo quiero producir escalofrío? Claro, porque el artista también llama a la atención. El artista, como productor de un mundo imaginario, como elaborador de una estructura que podría no existir, ¿es necesario mi auto pintado en la autopista? ¿Es que esa gente que va de un destino al otro va a dejar de ir por verlo o no verlo? ¿Para quién es necesario? Obviamente que para mí. Yo me hago visible, me hago palpable a mí mismo frente al vacío existencial a través de la construcción y de la consolidación de mi obra como un mecanismo llamado artístico, un mecanismo incorporado a la historia del arte. Del momento que yo soy un artista, automáticamente estoy incorporado en la historia del arte, vivo o muerto. Hago mi página en Instagram, estoy involucrado con artistas de todo el mundo, porque me ven como un par. Eso me involucra y me mete en un mundo con cierto paralelismo en las actitudes, en las actividades a desarrollar. Pero es que yo busco un ámbito de pertenencia para poder luego estructurar una nueva concepción que no tendría nombre. Claro, dentro de un ámbito establecido, como ser una autopista, yo puedo modificar
el concepto de autopista al ir con mi auto pintado. Pero necesito la autopista. La autopista está compuesta por las cuestiones materiales. Automóviles, el peaje, la fábrica de automóviles, los conductores, el registro de conductor, los papeles, el seguro. Lo que circula por ahí son todas las estructuras sociales y culturales del hombre en su hábitat. Es que mi lugar no es ese. Mi auto también tiene seguro, papeles, tengo el registro, soy una persona, tengo documento, existo. Ahora, ¿yo podría hacer lo mismo sin existir, siendo un desconocido? Bueno, en realidad el artista intenta sacarse todas estas estructuras, todas estas papeletas que envuelven al ser en una madeja social, y el artista lo logra al inventar un hábitat propio. Ese hábitat propio está conservado y consolidado por la propia voluntad del artista, que desea manifestarse como individuo dentro de su propio hábitat, dentro de su propio mundo. Ahora, cuando yo quiero que el afuera recepcione y devuelva en alguna magnitud existente entre las leyes establecidas para el mundo del arte, que sería apoyo, comprar los cuadros, apoyo de los críticos, del entorno social. Uno querría, en base a lo que son los mecanismos en el cual el mundo de afuera acepta al artista, uno quisiera los mismos métodos para uno mismo. Entonces, en mi caso, al no cumplirse esos métodos, yo invento, a la par que invento mi obra, invento una obra que se incorpore al mundo de afuera con sus propios métodos. Al ser rechazado por la sociedad con sus métodos establecidos, donde da apoyo o deja de dar apoyo a un artista, yo me consolido en mi obra con mis propios métodos, como ser un auto pintado, una casa pintada, de pintar en la calle, regalar cuadros, dejar cuadros sobre los árboles abandonados, toda una estructura que es visible, porque un cuadro pintado en la basura es visible, se ve que hay alguien que pinta en la basura, en el desecho, sin esperar nada. Mi mayor sorpresa quizás fue de que la gente se lo llevara, que no era una intención, que la gente se llevara mis cuadros de la basura. Pero se generó o generé yo mismo una reacción que la misma gente que compra un cuadro en una galería elige llevarse un cuadro de la basura pintado por mí. Porque lo contradictorio, y que no es contradictorio, porque yo inventé un modo propio para poder poder vaciar el taller, porque si no, uno quedaría ahogado por su propia obra si no se sale a la afuera. Entonces el método interno y externo, la materia interna y externa y todos los mecanismos que adhieren a este propósito hacen a la estructuración y a la conformación de la personalidad del artista, que es el sostén del propio ser que habita al propio artista.